Yo no les puedo explicar lo que me emociona ver que una, dos, 15 personas ven mis videos y me escuchan. Me emociona el alma, porque cada palabra la pienso desde el corazón, así que me alegra muchísimo que al menos llegue a una persona y los ayude a reflexionar. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a Estar Siendo, este espacio donde reflexionamos sobre desarrollo personal y las mejores formas de vivir nuestras vidas. ¿Cómo andan? Bueno, creo que el episodio de hoy es muy de acompañamiento, así que sin más preámbulo, arranquemos porque hay bastante para decir. Si hace un tiempo que venís sintiendo que algo no termina de cerrar, que no necesariamente estás en el peor momento de tu vida, pero tampoco estás 100% bien, que sobrevivís bastante bien al día a día, pero hace rato que no sentís entusiasmo, o capaz sentís que la vida te viene dando una tras de la otra, no te alcanza la plata, no te gusta tu trabajo, tu casa es un caos, tu salud no está donde te gustaría, te alejaste de las personas que querés, o simplemente sentís que todo cuesta demasiado. Es casi como si estuvieras arriba de un samba que no para de girar. Al principio hasta te reías de las sacudidas, pero después de un tiempo ya no tiene tanta gracia. Y empezás a preguntarte cuándo termina, por Dios, cuándo se acaba esta tortura. Bueno, si algo de esto resuena con vos, bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a hablar de cómo salir de a poquito de esos lugares de malestar. Así que antes de hablar de cambiar nada, quiero hacer un lugar para lo que estás sintiendo. Porque la realidad es que vivimos en un mundo que tiene una facilidad impresionante para decirnos que deberíamos estar agradecidos, que hay gente que está peor, que no nos falta nada o que no entiende de qué nos quejamos. Pero ¿de qué te quejas? Si tenés de todo, si no te falta nada. Bueno, sí, probablemente hay cosas buenas en tu vida, pero eso no vuelve menos real tu dolor. La insatisfacción no necesita permiso para existir y el cansancio tampoco. Así que por un ratito vamos a dejar de discutir con la realidad. Y si hoy sentís que estás perdido, agotado, frustrado o estancado, no voy a intentar convencerte de que no es así. Tampoco te voy a convencer de que mires el lado positivo de lo que te está pasando, ¿sí? Necesitamos ver la foto completa de lo que está pasando. Necesitamos ver el panorama completo de tu realidad para poder empezar a trabajar desde ahí. Lo que sentís hoy no está ni bien ni mal. Simplemente es. Y ese es nuestro punto de partida, porque validar cómo estamos no significa resignarnos a quedarnos ahí. Significa dejar de gastar energía fingiendo que estamos bien para poder empezar a preguntarnos algo mucho más interesante y que va a traer el cambio verdadero. El famoso ¿ahora qué? ¿No? Como, bueno, ¿ahora qué hago? Porque quizás hoy no puedas cambiar toda tu vida, pero yo estoy convencida de que sí podés empezar a recuperar algo muchísimo más importante, que es la capacidad de influir sobre ella. Y no vengo a decirte que todo va a salir bien. Ojalá pudiera hacerte una promesa así, pero no sería honesta. No sé realmente cuánto va a tardar en acomodarse tu vida, no sé qué desafíos tenés por delante, ni cuáles ya atravesaste para llegar hasta acá. Lo que sí sé es otra cosa. Sé que he visto personas reconstruirse desde lugares que parecían imposibles, y también me pasó a mí. Por eso no puedo prometerte un resultado, pero sí puedo decirte algo con muchísima convicción. El final de tu historia todavía no está escrito. Porque incluso cuando perdemos el rumbo, sigue existiendo una parte nuestra que sabe que quiere vivir mejor. Y capaz hoy esa parte está un poco tapada por el miedo, el cansancio, la frustración, el dolor o simplemente la rutina, pero no desapareció, y el hecho de que estés acá escuchando esto sobre este tema es evidencia de ello. Podrías estar scrolleando con el cerebro en salmuera y sin embargo estás acá buscando que alguien te diga cómo hacer para estar un poquito mejor, un consejo, una salida, una idea, algo. Y eso ya es suficiente para empezar, porque no hace falta tener motivación, no hace falta levantarte mañana convertida en otra persona y no hace falta tener un plan perfecto. Solamente hace falta creer que todavía tenés un pequeño margen para influir sobre tu propia vida. Porque cuando estamos muy mal,
solemos pensar que no tenemos ninguna opción. Y eso es lo más peligroso, porque si declaras que no tenés ninguna otra opción, termina siendo cierto, termina construyendo tu realidad. Entonces dejas de intentar, dejas de imaginar un futuro distinto y de a poco dejas de reconocer el poder que todavía tenés. Y acá no estoy hablando de abarcar todo o de tener todo bajo control, porque claramente hay cosas que no elegimos las pérdidas, las enfermedades, las injusticias o muchas de las circunstancias que nos toca vivir. Pero incluso en esos momentos suele quedar un espacio muy chiquitito donde todavía podemos elegir algo. Podemos elegir cómo respondemos, a quién le pedimos ayuda, qué hacemos en la próxima hora, cuál es el siguiente paso. Y ese espacio, por más pequeño que parezca, es el lugar para cambiar la propia vida. Porque las grandes transformaciones rara vez empiezan con decisiones enormes. Casi siempre empiezan con alguien que un día decidió no abandonar del todo la posibilidad de estar un poco mejor. Bien, y acá se viene la primera herramienta de este episodio. Quiero compartirte una idea que me viene acompañando hace un tiempo. La llamé CMB, el cambio mínimo viable. Medio que me la inventé, está inspirada en el concepto de MVP, del producto mínimo viable, que se usa mucho en el mundo del emprendedurismo, y la idea es lanzar algo simple para empezar a aprender, para probar el mercado y en lugar de esperar a tener la versión perfecta, ya empezás con algo. Creo que con la vida pasa algo muy parecido. Cuando estamos atravesando un momento difícil solemos querer cambiar absolutamente todo. Queremos cambiar de trabajo, empezar el gimnasio, ordenar la casa, tirar todo lo que nos sirve, comer mejor, dormir 8 horas, leer más, meditar, tener una rutina perfecta, reconciliarnos con nuestra familia, encontrar nuestra pasión, sanar las heridas de la infancia. Y claro, nuestro cerebro escucha esta lista y dice, no, gracias. Porque cambiar toda una vida da miedo. Mismo cambiar todo esto a la vez puede incluso despertar este miedo de perder la propia identidad, como bueno, si cambio todo lo que me compone hoy en día, ¿me voy a perder a mí mismo? ¿Voy a ser otra persona completamente diferente? Bueno, frenemos ahí. Porque cambiar una sola cosa ya parece posible. Entonces ahí la idea es cambiar la pregunta y decir, bueno, en vez de preguntarme cómo cambio mi vida, nos vamos a preguntar cuál es el cambio más pequeño, más ridículamente pequeño que puedo hacer hoy, que haga que mi vida sea un 1% mejor, un 0,5% mejor. Porque una acción posible vale muchísimo más que 100 acciones perfectas que nunca suceden. Les pongo algunos ejemplos de cambios mínimos viables. A veces puede ser algo tan sencillo como ponerse un ratito al sol, salir a caminar, tomar un poquito más de agua, lavar un poco de ropa, así tenés algo limpio para ponerte y perfumadito. ¿Qué más puede ser un cambio mínimo viable? Sacar algo que está ahí, que se está molestando un montón, que no sirve, que tendrías que haberlo tirado, sácalo. Escribirle a una persona para reconectar. Hace mucho que no se ven, esa persona te hace bien. Escribile. Personalmente, me gustaría compartirles 2 ejemplos, 2 momentos en los que yo no tenía un peso. Estaba partida al medio y en ambos casos pude salir de esa situación poniéndome un objetivo muy noble, muy pequeñito y muy viable. En el primer caso yo era estudiante, había renunciado a mi primer trabajo para buscar mejores horarios simplemente, porque me coincidía con todos los horarios de la facultad y no estaba avanzando con la carrera. Y de repente pasaban los meses y no conseguía nada. Y recuerdo que en un momento dije, bueno, me propongo encontrar algo que me permita, no les miento, que me permita pagar el teléfono, tipo la cuenta del celular, pagar el bondi, las fotocopias y algún café en la facultad. Que quizás uno puede decir, che, pero eso no es nada. Bueno, para mí era un montón, era lo que necesitaba. Y en realidad después terminé ganando mucho más que eso. Obviamente el trabajo que conseguí superó mis expectativas. Estuve casi 10 años en ese trabajo y crecí un montón.
Así que me resultó fructífero por un montón de lados, no solamente por el lado económico. Y en la segunda ocasión, plena pandemia, como muchas personas, estuve complicada. Y además de que había empezado a contactar a algunas personas que creía que me podían dar trabajo, empecé a ofrecer mis servicios en Instagram, publicitándome como freelance, en ese momento como profe de inglés. En realidad, mi objetivo era poder operar a mis 3 gatas en ese momento. Como tenía un monto en mente que yo necesitaba para operar a mis gatas, que no se me llenara, para castrarlas, que no se me llenara la casa de gatitos. Y era realmente urgente, o sea, lo necesitábamos. Si alguien tiene gatos, sabe lo fácil que se reproducen si uno no toma las medidas. Así que hice todo lo posible para conseguir esa plata y luego el movimiento que fui generando con ese pequeño objetivo me llevó a vivir una vida mucho mejor. Y acá aparece otro concepto que me encanta y que creo que está muy relacionado con el cambio mínimo viable, que es la idea de momentum. En física, el momentum es la tendencia que tienen los cuerpos a seguir moviéndose una vez que ya están en movimiento. Pensá, por ejemplo, en una bicicleta. Lo más difícil no es mantenerla andando, sino arrancar a pedalear. Ahí es donde haces toda la fuerza. Después de a poco la misma bicicleta empieza a ayudarte. Creo que con la vida pasa exactamente lo mismo. Todo cuesta al principio. Salir de la cama cuesta, lavar el primer plato cuesta, mandar el primer mensaje cuesta, salir a caminar, todo parece pesado. Pero cuando empezás a acumular pequeños movimientos, algo cambia. No necesariamente porque desaparecen los problemas, sino porque dejas de sentirte completamente inmóvil. Empezás a recuperar tracción. Y cuando recuperas tracción, aparece el momentum. De repente ya no haces las cosas solamente porque tenés fuerza de voluntad, lo haces porque empezaste a construir una nueva dirección. Así que no subestimes el poder de una acción chiquita porque una acción genera otra, esa otra genera confianza, las confianzas generan movimiento y el movimiento genera momentum. Y es más fácil después seguir con esa tendencia. Capaz, dentro de 3 meses mirás para atrás y pensás, ¿en qué momento empecé a sentirme mejor? Y probablemente no encuentres un gran día. Vas a encontrar un montón de días bastante comunes, días en los que quizás sin ganas elegiste hacer un pequeño cambio, después otro, empezaron a acumularse y así es como se transforma una vida. Y hay una forma de empezar que me parece tan importante que quiero decirla antes que cualquier otra, que es pedir ayuda. Así de simple y así de difícil, también de complejo, porque durante mucho tiempo nos hicieron creer que pedir ayuda era un signo de debilidad, como si resolver todo solo fuera una especie de medalla. Y hoy se sabe exactamente lo contrario, ¿sí? Pedir ayuda es una de las decisiones más valientes que podemos tomar. Es reconocer que hay una parte nuestra que quiere vivir mejor y a su vez reconocer que no tenemos las herramientas para hacerlo y que otra persona nos puede brindar esas herramientas. Y aquí hay una frase que me encanta, se las he dicho a mis amigas en algún momento. Uno no puede salir de un pozo tirando de sus propios pelos. Y espero que la imagen les sirva como para poner en palabras lo ridículos que nos vemos cuando queremos hacer todo solos y estamos en una situación difícil. No se puede, no se puede. Realmente es mucho más fácil y mucho más viable pedir ayuda y tenés más posibilidades de éxito pidiendo ayuda. Por eso, este no sería un espacio de contención responsable si no te dijera que si sentís que la situación te supera, busca un acompañamiento profesional principalmente. Puede ser alguien en psicología, en psiquiatría, un counselor, un coach o cualquier profesional que tenga herramientas para acompañarte y sostenerte en este momento. Y acá hay un paréntesis importante, si hoy no podés pagarlo, eso no significa que no haya opciones, ¿sí? Hay espacios de salud mental que son gratuitos, hay organizaciones sociales, hay profesionales que están haciendo sus prácticas y a veces cobran muy poco o no cobran directamente. Hay programas comunitarios, muchas veces hay más recursos de los que imaginamos, solamente que no sabemos que existen hasta que empezamos a buscarlos.
Les cuento también acá una experiencia personal. Atravesé momentos distintos de mi vida apoyándome en dos de estas alternativas. En una etapa recibí un acompañamiento fundamental por parte de una organización que se llamaba Counselors Solidarios. No recuerdo si sigue existiendo. También creo que empezaron a funcionar en pandemia, específicamente por la situación de pandemia. Llegué a ellos porque lo publicitó una amiga que participaba, que era parte de esta organización, y en ese momento hasta me atendían por WhatsApp, porque era la única forma que yo tenía de sostener ese espacio. Así que se puede decir realmente que hicieron todo lo posible para ayudar. Si hay alguien escuchando que haya participado de Counselors Solidarios, nada, les extiendo mi gratitud, porque fue algo esencial, justo en el momento que estaba atravesando, y estoy segura de que habrán ayudado a muchas personas más también. Y después hubo otro momento donde trabajé con un coach ontológico en formación, es decir, que ya había hecho su formación central, digamos, y estaba haciendo las prácticas. Fue una experiencia muy distinta, pero igual de valiosa, y de hecho fue casi que un acto fundacional en mi vida tener sesiones de coaching. Pero bueno, se los contaré en otro momento porque amerita espacio aparte. Y si te comparto esto no es para decirte que ese tenga que ser tu camino, sino es simplemente para recordar que no hace falta recorrer el camino en soledad. Aceptar una mano no te hace menos fuerte y muchas veces es exactamente eso lo que hace posible seguir caminando. Bueno, antes de cerrar, quiero recordarte por qué este espacio se llama Estar Siendo. Porque nunca somos una versión terminada de nosotros mismos, no estamos condenados a ser la persona que fuimos ayer, ni siquiera la que somos hoy. Tenés el derecho y el poder para cambiar, cuando vos lo decidas y cuando vos desees. Estamos siendo. Y eso significa que siempre estamos en movimiento, aprendiendo, cambiando, perdiendo cosas y encontrando otras, construyéndonos una decisión a la vez. A veces ese movimiento se siente enorme y otras veces es casi imperceptible, como elegir levantarte de la cama, salir a caminar 10 minutos, lavarte la cara y arrancar con tu día cuando realmente no tenés ganas de hacer absolutamente nada. Y aunque parezcan gestos pequeños, nunca sabes cuál de ellos puede convertirse en ese primer paso que cambie la dirección de tu vida. Gracias por dejarme acompañarte, aunque sea por un momento, en una parte de tu camino. Gracias por pasar tu valioso tiempo conmigo. Ojalá este episodio haya sido ese primer empujón que necesitabas para volver a moverte. Y si fue así, me encantaría que me lo cuentes. Nos vemos en la próxima.